Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de los Ozarks de Missouri. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios desde dónde nos estás viendo y la hora exacta a la que estás escuchando esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. En el invierno de 1912, el periódico Springfield Republican publicó una pequeña nota sobre un altercado familiar en el condado de Tenney, en lo profundo de las montañas Ozark. El artículo, de apenas 3 párrafos, mencionaba que las autoridades locales habían sido llamadas para investigar la desaparición de una mujer llamada Eliza Whitlock de su aislada granja cerca del río White. El periódico informó que su esposo, Thomas Whitlock, afirmaba que ella se había ido voluntariamente después de un desacuerdo doméstico. El artículo concluía señalando que no se consideró necesaria ninguna investigación adicional en ese momento. Lo que el periódico no mencionó fue que este breve informe sería el comienzo de uno de los casos más inquietantes en la historia de los Ozarks, uno que permanecería en gran parte indocumentado durante décadas. La propiedad de los Whitlock se extendía por aproximadamente 40 acres de laderas rocosas cerca del pequeño asentamiento de Walnut Shade, a unas 15 millas al sur de Forsyth, la sede del condado de Tenney. La granja consistía en una casa de madera de 2 pisos, un pequeño granero y varias dependencias. Según los registros del condado de 1908, Thomas Whitlock había comprado la propiedad después de mudarse de Springfield, donde había trabajado como dependiente en los grandes almacenes de Gere. Thomas fue descrito en estos registros como un hombre de disposición tranquila y hábitos particulares. Su esposa Eliza, antes Eliza Crawford, había sido maestra de escuela en el condado de Christian antes de su matrimonio en 1905. Tenían 2 hijos, Edward, de 6 años en 1912, y Mary, de 4. Los vecinos recordaron más tarde a los Whitlock como una familia reservada, que rara vez participaba en los eventos de la comunidad. Thomas viajaba ocasionalmente a Forsyth o Branson para comprar provisiones, pero rara vez se veía a Eliza más allá de los límites de su propiedad, después de su primer año de residencia. El aislamiento no era inusual en la zona, donde las granjas podían estar a kilómetros de distancia, separadas por densos bosques de robles y pinos, riscos de piedra caliza y barrancos empinados. Los Ozarks habían sido durante mucho tiempo un lugar donde la gente venía a desaparecer, ya fuera de la ley, de las deudas o simplemente de la sociedad misma. Según Joseph Miller, cuya familia era dueña de la propiedad vecina al este, los Whitlock parecían bastante contentos durante sus primeros años en la granja. Miller, entrevistado en 1952 por un investigador de la Sociedad Histórica de Missouri, recordó que Thomas era quisquilloso con los límites de su tierra y se mantenía mayormente para sí mismo, pero saludaba con la cabeza cuando se cruzaban sus caminos. La señora era aún más reservada, pero los niños parecían sanos y bien vestidos. Miller notó que en el otoño de 1911, aproximadamente 6 meses antes de la desaparición de Eliza, Thomas comenzó a hacer mejoras en la propiedad, incluyendo la excavación de lo que parecía ser una nueva bodega de raíces detrás de la casa y el refuerzo de las puertas con cerraduras adicionales. El último avistamiento confirmado de Eliza Whitlock por alguien fuera de la familia inmediata fue en noviembre de 1911, cuando Harriet Bowman, una partera de Walnut Shade, visitó la granja después de recibir un mensaje de que Eliza no se encontraba bien. En una declaración dada al sheriff del condado de Tenney en abril de 1912, Bowman informó que encontró a Eliza pálida y distante, con un comportamiento nervioso, pero que no sufría de ninguna dolencia física aparente. Según Bowman, la casa estaba inusualmente fría, a pesar de que la chimenea estaba encendida, y Thomas permaneció en la habitación durante toda su visita, respondiendo la mayoría de las preguntas dirigidas a su esposa. Cuando Bowman sugirió que Eliza
podría beneficiarse de una visita al médico en Forsyth, Thomas supuestamente respondió que la familia no podía permitirse tal gasto y que su esposa se recuperaría con descanso. Los registros del condado indican que Thomas Whitlock había estado haciendo retiros regulares de los modestos ahorros de la familia en el Banco del Condado de Tenney durante el otoño de 1911. Según los libros de contabilidad del banco, conservados en los archivos del condado, Thomas retiró casi la mitad de los ahorros de la familia entre septiembre y diciembre de ese año. El gerente del banco, Harold Winters, recordó más tarde que Thomas había explicado estos retiros como necesarios para mejoras en el hogar y preparativos para el invierno. Winters notó que tales gastos no eran inusuales para los granjeros que se preparaban para el invierno de los Ozarks, pero la cantidad parecía excesiva para una familia de los medios de los Whitlock. El invierno de 1911 a 1912 fue particularmente duro en los Ozarks. Las fuertes nevadas en diciembre y enero aislaron a muchas granjas remotas durante semanas, y no era inusual que las familias pasaran sin contacto exterior hasta principios de la primavera. Según los registros meteorológicos de la Oficina Meteorológica de Springfield, las temperaturas en febrero de 1912 cayeron a cerca de 0 grados Fahrenheit en múltiples ocasiones, y varias pulgadas de nieve permanecieron en el suelo hasta mediados de marzo. El aislamiento impuesto por estas condiciones meteorológicas significó que las actividades inusuales podían pasar desapercibidas por los vecinos durante períodos prolongados. Fue durante este período de aislamiento, en algún momento entre finales de febrero y principios de marzo de 1912, que Eliza Whitlock supuestamente dejó a su familia. La fecha exacta de su desaparición nunca se estableció claramente. Thomas Whitlock mencionó por primera vez la ausencia de su esposa a Joseph Miller a fines de marzo, cuando Miller lo encontró en el camino a Forsyth. Según el relato de Miller de 1952, Thomas simplemente declaró que la señora se ha ido y no ofreció más explicaciones. Miller, acostumbrado a la naturaleza reservada de sus vecinos, no preguntó más. Los registros de archivo de la tienda de comestibles en Forsyth muestran que los patrones de compra de Thomas Whitlock cambiaron notablemente a principios de marzo de 1912. Los libros de contabilidad de la tienda indican que el 4 de marzo compró una cantidad inusualmente grande de alimentos en conserva, café y aceite para lámparas, suficiente para sostener un hogar durante varias semanas, sin necesidad de otro viaje al pueblo. El dueño de la tienda, Jeremiah Collins, anotó en su diario personal, descubierto entre sus papeles después de su muerte en 1938, que Thomas parecía agitado y reacio a entablar las usuales cortesías durante esta visita. Collins escribió que preguntó por la salud de la señora Whitlock, a lo que Thomas respondió bruscamente que ella no es de mi incumbencia en este momento. El asunto podría haber permanecido completamente privado si no hubiera sido por la intervención de la hermana de Eliza, Catherine Crawford, una residente de Springfield, que no había tenido noticias de Eliza desde el otoño anterior. Según la correspondencia conservada en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Tenney, Catherine le escribió al cartero de Walnut Shade a principios de abril de 1912, preguntando por el bienestar de su hermana. Cuando el cartero le informó que Eliza supuestamente había dejado a su familia, Catherine viajó al condado de Tenney y solicitó que el sheriff James Harmon investigara la desaparición. El diario personal de Catherine Crawford, donado a los archivos del estado de Missouri por su nieta en 1961, proporciona una visión de sus preocupaciones sobre la situación de su hermana. En una entrada fechada el 10 de abril de 1912, Catherine escribió: «No puedo creer que Eliza dejaría a sus hijos voluntariamente. Desde su matrimonio con Thomas, sus cartas se habían vuelto cada vez más infrecuentes y cautelosas, pero su devoción por Edward y Mary era evidente en cada palabra que escribía sobre ellos. Algo anda terriblemente mal, y temo lo que pueda descubrir
en el condado de Tenney. El informe oficial del sheriff Harmon, fechado el 18 de abril de 1912, documenta su visita a la granja de los Whitlock. Harmon informó que encontró la propiedad en buen estado, con Thomas y ambos niños presentes. Los niños parecían bien alimentados y vestidos, aunque Harmon notó que ambos estaban inusualmente callados durante su visita. Thomas mantuvo que Elisa se había ido voluntariamente, después de expresar insatisfacción con su vida aislada, llevándose solo una pequeña maleta con objetos personales. Afirmó no tener conocimiento de su destino, pero sugirió que podría haber regresado con su familia en Springfield, a pesar de la insistencia de Catherine de que su hermana no se había puesto en contacto con ningún familiar. El informe de Harmon incluye una breve descripción de su inspección de la casa, que no reveló signos de alteración o lucha. Notó que la ropa y los efectos personales de Elisa parecían faltar en los cajones del dormitorio, lo que respaldaba la afirmación de Thomas de que ella había empacado antes de irse. El sheriff concluyó que no había pruebas suficientes de juego sucio y que, como adulta, Elisa tenía derecho a dejar a su familia si así lo deseaba. Con la renuente aceptación de esta conclusión por parte de Catherine Crawford, la investigación oficial terminó. Lo que el informe de Harmon no mencionó, pero que salió a la luz en sus papeles personales descubiertos después de su muerte, en 1931, fue que había observado varios detalles preocupantes durante su visita a la propiedad de los Whitlock. En un cuaderno personal separado de sus registros oficiales, Harmon escribió: «Whitlock estaba demasiado sereno para un hombre recientemente abandonado. Los niños miraban el rostro de su padre antes de responder cualquier pregunta, sin importar cuán inofensiva fuera. El niño comenzó a hablar de su madre, pero se detuvo abruptamente cuando Thomas se aclaró la garganta. Lo más preocupante era la tierra recién removida detrás de la casa, que Whitlock afirmó que era un huerto, aunque era un momento extraño para plantar y tenía más forma de zanja que de huerto. La nota privada de Harmon sugiere que albergaba sospechas sobre Thomas Whitlock, pero carecía de pruebas suficientes para perseguirlas más. El sheriff escribió: «Sin un cuerpo o un testigo, no hay crimen que investigar». Las preocupaciones de la señora Crawford, aunque comprensibles, no constituyen una prueba. En estas colinas, los asuntos familiares generalmente se consideran privados, y el condado carece de recursos para investigaciones prolongadas basadas en meras sospechas. Esta renuencia a intervenir sin pruebas concretas reflejaba las limitadas capacidades de la aplicación de la ley y las actitudes culturales de la Missouri rural a principios del siglo XX. Catherine Crawford regresó a Springfield después de su reunión con el sheriff Harmon, pero sus preocupaciones sobre el destino de su hermana permanecieron. Según su diario, intentó mantenerse en contacto con su sobrina y sobrino, enviándoles cartas y pequeños regalos, pero solo recibió breves y formales acuses de recibo de Thomas. En junio de 1912, viajó una vez más al condado de Tenney con la esperanza de visitar a los niños, pero fue rechazada por Thomas, quien le informó que su presencia era perjudicial para la rutina del hogar. La última entrada de Catherine en su diario con respecto al asunto, fechada el 3 de julio de 1912, dice: «Temo haberle fallado a Eliza. Sin pruebas o un estatus legal, no puedo forzar mi entrada en la casa de Thomas, ni llevarme a los niños. Solo puedo rezar para que, si Elisa está viva en alguna parte, encuentre el camino de regreso a ellos, o al menos a mí». Durante varios años, la desaparición de Elisa Whitlock siguió siendo un asunto privado, conocido solo por su familia inmediata y unos pocos lugareños. Thomas continuó operando la granja, criando a sus hijos, con la ayuda ocasional de una mujer local, Martha Jenkins, que venía a ayudar con las tareas del hogar varias veces a la semana. Jenkins, que comenzó a trabajar en la casa de los Whitlock en el verano de 1912, le dijo más tarde a un vecino que Thomas le había instruido que nunca hablara de Elisa con los niños y que les dijera, si preguntaban, que su madre regresaría cuando estuviera mejor. Jenkins fue entrevistada brevemente
por el sheriff Masterson durante la investigación de 1952. Para entonces, una anciana que vivía en un hogar de ancianos en Branson recordó varios aspectos inusuales de su empleo en la casa de los Whitlock. Según la transcripción de esta entrevista conservada en los archivos del condado, Jenkins declaró que Thomas había establecido reglas estrictas sobre ciertas áreas de la propiedad que debían ser evitadas. No permitía que nadie se acercara a la bodega de raíces que había construido, dijo ella. Una vez, cuando la pequeña Mary se acercó a ella, Thomas la agarró tan bruscamente que ella gritó. Más tarde se disculpó diciendo que había herramientas peligrosas almacenadas allí que podrían dañar a los niños. Jenkins también informó que Thomas frecuentemente sufría de insomnio y deambulaba por la casa por la noche. En varias ocasiones, ella llegó por la mañana y lo encontró sentado en la mesa de la cocina, aparentemente habiendo estado despierto toda la noche, murmurando sobre mantener la guardia y mantener las barreras. Jenkins admitió que encontró estos comportamientos preocupantes, pero los atribuyó al estrés de criar a 2 hijos solo. Como muchos en la comunidad, era reacia a interferir en lo que consideraba asuntos familiares privados. Edward y Mary Whitlock asistieron a la escuela de una sola habitación en Walnut Shade a partir de 1913. Su maestra, Abigail Thornton, anotó en su diario personal que ambos niños estaban anormalmente retraídos y que Edward, en particular, exhibía una preocupante tendencia a los silencios prolongados. Thornton registró un incidente en octubre de 1913, cuando una visitante femenina de la escuela intentó entablar una conversación con Mary sobre su madre. Según Thornton, Mary se angustió visiblemente y ese mismo día, Thomas Whitlock llegó a la escuela, se llevó a ambos niños y los mantuvo en casa durante casi 2 semanas. El diario de Thornton, que permaneció en manos privadas hasta ser donado a la Sociedad Histórica del Condado de Tenney en 1965, contiene varias otras observaciones sobre los niños Whitlock. Notó que Edward a menudo llegaba a la escuela con ojeras, explicando que los ruidos lo mantenían despierto por la noche. Cuando se le preguntó a qué ruido se refería, el niño se negó a dar más detalles. Mary, aunque más joven, parecía adaptarse mejor a la vida escolar, pero mostraba lo que Thornton describió como una inusual preocupación por el entierro. La maestra registró haber encontrado una serie de dibujos en el escritorio de Mary que representaban lo que parecía ser una figura acostada bajo tierra con flores creciendo encima. En la primavera de 1914, según el diario de Thornton, el comportamiento de Edward Whitlock se volvió cada vez más preocupante. Comenzó a tener lo que la maestra describió como episodios, períodos en los que se volvía insensible, mirando fijamente a la nada. Después de uno de esos episodios, durante el cual Edward había susurrado repetidamente, «Ella sigue cavando», Thornton intentó discutir el bienestar del niño con Thomas. La entrada de su diario del 12 de abril de 1914 dice: «El señor Whitlock recibió mis preocupaciones con fría ira. Me informó que la educación de su hijo era asunto suyo y que mis observaciones no eran bienvenidas. Temo por estos niños. Pero, ¿qué puedo hacer? El señor Whitlock ha amenazado con sacarlos de la escuela permanentemente si persigo el asunto». La familia Whitlock continuó su existencia aislada hasta 1917, cuando Thomas vendió abruptamente la granja y se mudó con los niños a Kansas City. Los registros del condado indican que la propiedad se vendió a James Harker, un ganadero de Arkansas, por un valor significativamente menor que su valor de tasación. Harker comentó más tarde a los vecinos que Thomas parecía ansioso por concluir la venta rápidamente y había aceptado la primera oferta presentada. El momento de la partida de la familia Whitlock coincidió con un mayor escrutinio de las autoridades locales. Los registros de la Junta Escolar del Condado de Tenney, descubiertos durante la investigación de 1952, revelaron que Abigail Thornton finalmente había informado sus preocupaciones sobre los niños Whitlock al superintendente del condado en marzo
de 1917. El superintendente había iniciado posteriormente una investigación enviando una carta a Thomas solicitando una reunión para discutir el bienestar de los niños. Según los registros de la oficina de correos, esta carta fue entregada el 3 de abril de 1917. Thomas puso la propiedad a la venta al día siguiente y había completado la transacción a finales de mes. James Harker, quien compró la propiedad de los Whitlock, realizó varias modificaciones en la granja, incluyendo la demolición de lo que quedaba de la bodega de raíces detrás de la casa. En una declaración dada a los investigadores, en 1952, el hijo de Harker, William, recordó que su padre había descrito la bodega como peculiar, más profunda de lo necesario para almacenar productos y dividida en secciones por paredes interiores. William Harker declaró que su padre había encontrado varios objetos inusuales durante la demolición, incluyendo un cepillo de pelo de mujer con cabellos oscuros, aún enredados en las cerdas, enterrado a aproximadamente 2 pies por debajo del suelo de la bodega. Según William, su padre no pensó mucho en el descubrimiento en ese momento, asumiendo que era simplemente escombros domésticos desechados. La familia Harker mantuvo la propiedad de la antigua granja Whitlock hasta 1933, cuando las dificultades económicas los obligaron a vender durante la Gran Depresión. La granja pasó por varios dueños en las siguientes 2 décadas, cayendo gradualmente en desuso a medida que los edificios originales envejecían y los nuevos residentes se enfocaban en otras áreas de la propiedad. Para 1950, la casa estaba en gran parte abandonada y los adolescentes locales la usaban ocasionalmente como lugar de reunión, dando lugar a rumores de que la propiedad estaba embrujada por una mujer que lloraba y a la que a veces se podía escuchar en las noches tranquilas. Durante las siguientes décadas, la historia de la desaparición de Eliza Whitlock se desvaneció de la memoria local. La partida de la familia de la zona, combinada con la interrupción de la Primera Guerra Mundial y la posterior epidemia de influenza, empujó el asunto, sin resolver, a la oscuridad. Podría haber permanecido allí permanentemente si no hubiera sido por un descubrimiento hecho en 1952, cuando la antigua propiedad de los Whitlock, para entonces abandonada y cubierta de maleza, fue comprada por Walter y Ruth Simmons, una pareja de St. Louis que planeaba establecer un refugio de caza. Según un informe presentado al departamento del sheriff del condado de Tenney, el 12 de junio de 1952, los Simmons estaban desmalezando detrás de la casa, en deterioro, cuando descubrieron lo que parecía ser la entrada derrumbada a una antigua bodega de raíces o espacio de almacenamiento. Tras una inspección más cercana, descubrieron un pequeño libro encuadernado en cuero, encajado entre 2 de los bloques de piedra caliza que habían formado los cimientos de la bodega. El libro, gravemente dañado por la humedad y el tiempo, fue identificado como un diario personal perteneciente a Eliza Whitlock, con entradas que databan de enero de 1910 a febrero de 1912. Ruth Simmons, quien hizo el descubrimiento inicial del diario, recordó más tarde su primera impresión del libro en una entrevista con el Springfield News Leader. Las páginas estaban pegadas y gran parte de la tinta se había corrido, pero aún se podía distinguir la escritura en algunos lugares. Lo que me llamó la atención de inmediato fue el cambio en la caligrafía de la escritora con el tiempo. Las primeras entradas eran pulcras y controladas, mientras que las últimas se volvían cada vez más erráticas, como si fueran escritas por alguien en un estado de agitación o miedo. El descubrimiento del diario provocó una nueva investigación por parte del sheriff William Masterson. El contenido del diario, parcialmente legible a pesar del daño, reveló un inquietante relato de los últimos años de la vida de Eliza Whitlock. Las entradas, que inicialmente documentaban aspectos mundanos de la vida rural, cambiaron gradualmente para expresar la creciente ansiedad de Eliza
sobre el comportamiento de su esposo. En una entrada fechada el 14 de agosto de 1911, ella escribió: T vigila constantemente. Dice que la casa no es lo suficientemente segura. Habla de peligros que no puedo ver. Cuando le sugerí visitar a mi hermana, su rostro cambió de una manera que no puedo describir. Otra entrada fechada el 3 de octubre de 1911 decía: ahora se les prohíbe a los niños deambular más allá del patio. T ha clavado la ventana de nuestro dormitorio. Dice que es para mantener alejado el frío. Pero la primera helada ni siquiera ha llegado. Las entradas más preocupantes del diario comenzaron en noviembre de 1911, coincidiendo con la visita de Harriet Bowman. Eliza escribió: la partera vino hoy. Quería hablar libremente, pero no pude con él parado allí, escuchando cada palabra. Cuando ella se fue, T dijo que a nadie más se le permitiría entrar en nuestra casa. Dice que traen contaminación del pueblo. En diciembre, ella registró: la nueva habitación debajo de la casa está casi terminada. T trabaja en ella cuando cree que estoy dormida. Él habla de ella como un santuario, pero se siente más como una tumba. Una entrada particularmente inquietante, fechada el 8 de enero de 1912, dice: esta mañana encontré a Edward parado en la entrada de la bodega, mirando fijamente la puerta. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, él dijo: papá dice que pronto dormiremos todos allí cuando llegue el momento. Cuando le pregunté a T sobre esto, se enfureció, acusándome de poner a los niños en su contra. No se separó de mí durante el resto del día. A medida que avanzaba enero, las entradas de Eliza se volvieron más cortas y fragmentadas. El 23 de enero, ella escribió: T prepara un tónico cada noche. Me deja atontada y confundida al día siguiente. Empecé a verterlo en mi planta en maceta cuando él no está mirando. La planta murió en cuestión de días. Otra entrada fechada el 2 de febrero simplemente dice: debo sacar a los niños de aquí. ¿Pero cómo? La nieve es profunda y estamos a kilómetros del pueblo. T ha escondido mis botas y mi abrigo. Dice que es para evitar que me enferme, pero sé la verdad. La última entrada legible, fechada el 17 de febrero de 1912, contenía solo 3 líneas. Él encontró estas páginas esta noche. Su rabia fue terrible. Los niños están encerrados en su habitación. Lo escucho cavar de nuevo. Basado en el contenido del diario, el sheriff Masterson ordenó una excavación del área donde se había ubicado la bodega de raíces. El 18 de junio de 1952, los investigadores descubrieron restos humanos, más tarde identificados a través de registros dentales, como los de Eliza Whitlock. El examen médico determinó que había sufrido un traumatismo por fuerza contundente en el cráneo antes de ser enterrada. La posición de los restos sugería que había sido colocada boca abajo en una tumba poco profunda, con las manos atadas a la espalda con alambre. El doctor Lawrence Wilson, el médico forense que realizó la autopsia de los restos de Eliza, señaló varios detalles adicionales en su informe. Wilson determinó que Eliza tenía aproximadamente 32 años en el momento de la muerte, consistente con su edad conocida. También encontró evidencia de una fractura previa en su muñeca izquierda que había sanado en algún momento antes de su muerte, una lesión no mencionada en ningún registro conocido. Lo más significativo, Wilson identificó rastros de un compuesto sedante en las muestras de tejido conservado, lo que sugiere que Eliza pudo haber sido drogada antes de su muerte. Este hallazgo corroboró las entradas de su diario sobre un tónico que Thomas había insistido en que consumiera. Tras el descubrimiento, las autoridades intentaron localizar a Thomas Whitlock y a sus hijos, pero la investigación reveló que Thomas había muerto en un hospital de Kansas City en 1931 por complicaciones relacionadas con la neumonía. Edward Whitlock había muerto en acción durante la Segunda Guerra Mundial en 1944. Solo Mary Whitlock, para entonces Mary Coleman, todavía estaba viva, residiendo en Omaha, Nebraska, con su esposo y 3 hijos. Los registros de la Biblioteca Pública de Kansas City, examinados durante la investigación, proporcionaron alguna información sobre la vida de la familia Whitlock
después de dejar el condado de Tenney. Los directorios de la ciudad mostraron que Thomas había trabajado como vigilante nocturno en un almacén desde 1917 hasta 1928, cuando problemas de salud lo obligaron a retirarse. Edward había asistido a la escuela hasta el 8º grado antes de conseguir un trabajo en el mismo almacén. Los vecinos de ese período, rastreados por los investigadores, describieron a Thomas como un padre estricto que se mantenía para sí mismo, pero que no era notablemente inusual en su comportamiento. Una ex vecina, Estelle Parker, recordó que Thomas nunca hablaba de su difunta esposa y se agitaba si alguien preguntaba por la madre de los niños. Mary Whitlock se había casado con Richard Coleman, un vendedor de seguros, en 1929 y se mudó a Omaha poco después. Según los registros de matrimonio, ella había incluido a su madre como fallecida en la solicitud, aunque no existía un certificado de defunción para Elisa en ese momento. Esto sugería que Thomas le había dicho a su hija que su madre había muerto, o que Mary misma había elegido representar a su madre ausente de esta manera. Cuando las autoridades de Missouri contactaron a Mary Coleman en julio de 1952, ella afirmó no tener ningún recuerdo de los eventos que rodearon la desaparición de su madre. Declaró que su padre siempre le había dicho que su madre había abandonado a la familia y no tenía motivos para cuestionar esta versión. Sin embargo, el esposo de Coleman se puso en contacto con los investigadores en privado más tarde, informando que su esposa sufría de pesadillas recurrentes sobre una mujer que llamaba desde debajo de las tablas del suelo y siempre había exhibido un miedo extremo a los espacios cerrados. Richard Coleman proporcionó a los investigadores información adicional sobre el estado psicológico de su esposa. En una carta conservada en el expediente del caso escribió: «Mary ha sufrido lo que los médicos ahora llaman ataques de ansiedad a lo largo de nuestro matrimonio. Estos episodios a menudo son desencadenados por ciertos sonidos, particularmente el sonido de cavar o raspar, o por la vista de ciertos objetos, incluyendo herramientas de jardinería y bodegas de raíces. Durante años se ha negado a entrar en nuestro sótano o en cualquier espacio subterráneo. Cuando le pregunté sobre el origen de estos miedos, se volvía distante y cambiaba de tema. La investigación reveló detalles adicionales a través de entrevistas con ex-residentes del condado de Tenney que habían conocido a la familia Whitlock. Clara Jensen, que había sido una niña que vivía cerca de Walnut Shade en 1912, recordó que su padre una vez se había encontrado con Thomas Whitlock en Forsyth comprando una cantidad inusual de cal viva en la ferretería. Cuando se le preguntó sobre la compra, Thomas había explicado que era para preservar las paredes de la bodega de raíces contra la humedad. Jensen también recordó haber escuchado a sus padres discutir sonidos extraños provenientes de la dirección de la propiedad de los Whitlock. Por la noche, durante ese invierno, sonidos que su padre había atribuido a animales salvajes o al viento en el barranco. El hermano de Jensen, Harold, proporcionó una declaración escrita describiendo un encuentro que tuvo con Edward Whitlock en la primavera de 1912. Según esta declaración, Harold se había encontrado con Edward cerca de la línea de propiedad que separaba las tierras de sus familias. El niño Whitlock había parecido angustiado y le preguntó a Harold si la gente podía oír cosas a través de la tierra. Cuando Harold le preguntó a qué se refería, Edward había respondido: «Papá dice que nadie puede oír nada a través de la tierra una vez que está bien compactada, pero creo que a veces todavía puedo oírla». Antes de que Harold pudiera preguntar más, Thomas Whitlock había aparecido, llamando a su hijo a casa. Harold había mencionado la extraña conversación a sus padres, pero ellos la habían descartado como imaginación infantil. Una investigación más profunda sobre los antecedentes de Thomas Whitlock descubrió una posible explicación para su comportamiento cada vez más paranoico en los meses anteriores
a la desaparición de Eliza. Los registros del manicomio estatal en Nevada, Missouri, ahora conocido como el Hospital Estatal de Nevada, revelaron que el padre de Thomas, William Whitlock, había sido internado en la institución en 1890, después de exhibir delirios paranoicos violentos. El mayor Whitlock, supuestamente, se había convencido de que su esposa conspiraba contra él con los vecinos y había intentado encarcelarla en su casa. Los registros del hospital indicaban que William Whitlock murió en el manicomio en 1902, con notas que describían una tendencia hereditaria a la ideación paranoide. Los registros del manicomio también contenían una carta de la madre de Thomas, Sarah Whitlock, escrita al director del hospital en 1895. En esta carta, ella expresaba preocupación por la disposición nerviosa de su hijo y preguntaba si la condición de su esposo podría transmitirse a sus hijos. La respuesta del director, también conservada en el archivo, aseguró a Sarah que las aberraciones mentales no son necesariamente heredadas, pero aconsejó que Thomas debería ser guiado hacia ocupaciones que eviten el estrés excesivo o el aislamiento, sugiriendo que alguna predisposición familiar a la enfermedad mental era reconocida incluso entonces. En octubre de 1952, el profesor Alan Matthews, un historiador que investigaba el folclore de los Ozarks en la Universidad de Missouri, visitó la antigua propiedad de los Whitlock por invitación de los nuevos dueños. Matthews documentó la disposición de la granja y el lugar donde se habían encontrado los restos de Eliza. Sus notas, conservadas en los archivos de la universidad, describen la naturaleza aislada de la propiedad. La granja se encuentra en un valle estrecho, rodeado por 3 lados por laderas boscosas empinadas. Incluso al mediodía, partes del patio permanecen en la sombra. La casa del vecino más cercano, aunque a menos de 1 milla en línea recta, es invisible desde la propiedad de los Whitlock debido al terreno intermedio. Una persona podría gritar aquí sin ser escuchada, más allá de estas colinas. Matthews también registró las creencias locales que se habían desarrollado alrededor de la propiedad en los años posteriores a la partida de los Whitlock. Varios residentes de Walnut Shade informaron que evitaban el área, afirmando que los viajeros que pasaban por la granja abandonada por la noche a veces oían a una mujer llorando o el sonido de una excavación. Matthews notó que tales historias eran típicas de muchas propiedades abandonadas en los Ozarks, pero sugirió que en este caso podrían haberse originado a partir de sonidos reales escuchados por los transeúntes durante el invierno de 1911 a 1912. En su diario de campo, Matthews escribió: «Las propiedades acústicas de este valle son inusuales. Parado en el antiguo lugar de la bodega de raíces, realicé un experimento simple, dejando caer piedras en la depresión restante y notando cómo se propagaba el sonido. Incluso un pequeño impacto produce un eco que reverbera entre los riscos de piedra caliza. Se me ocurre que si alguien estuviera cavando en este lugar por la noche, cuando el ruido ambiental se reduce, el sonido podría de hecho viajar distancias considerables, creando la impresión de actividad fantasmal para aquellos que no están familiarizados con el terreno». El caso de Eliza Whitlock se cerró oficialmente en diciembre de 1952, con su muerte declarada como un homicidio atribuido a Thomas Whitlock. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Springfield, donde estaban enterrados sus padres y su hermana. La historia recibió una breve atención en los periódicos regionales, pero fue rápidamente eclipsada por eventos nacionales más grandes. La Sociedad Histórica del Condado de Tenney mantiene un pequeño archivo sobre el caso, que incluye copias de los informes originales del sheriff, extractos del diario de Eliza y recortes de periódicos relacionados con el descubrimiento de 1952. Entre estos materiales se encuentra una transcripción de una entrevista realizada a Richard Anderson, que había sido ayudante del sheriff bajo James Harmon en 1912. Anderson, a finales de sus 70 años, en el momento de la investigación,
de 1952. Recordó que el sheriff Harmon se había mantenido preocupado por el caso Whitlock mucho después de que la investigación oficial terminara. Según Anderson, Harmon había mencionado el caso en varias ocasiones a lo largo de los años, una vez comentando que a veces las limitaciones de la ley significan que la justicia debe esperar. Anderson creía que Harmon había sospechado juego sucio, pero carecía de las pruebas y los recursos para seguir el caso. En 1968, el último desarrollo significativo en el caso Whitlock ocurrió cuando el hijo mayor de Mary Coleman, Robert, se puso en contacto con la Sociedad Histórica del Condado de Tenney, solicitando información sobre sus abuelos. Según la correspondencia en los archivos de la sociedad, Robert había descubierto recientemente la colección de dibujos de la infancia de su madre, escondida en su ático, después de su muerte por cáncer a principios de ese año. Los dibujos, creados cuando Mary tenía entre 5 y 8 años, representaban una escena recurrente, una pequeña figura femenina debajo de lo que parecían ser tablas del suelo o tierra, con figuras de palitos de pie arriba. Un dibujo, etiquetado con la letra de un niño con las palabras «mamá durmiendo», mostraba una escena similar con lo que parecía ser un hombre cavando. La doctora Eleanor Mitchell, una psicóloga que examinó los dibujos a petición de la Sociedad Histórica, proporcionó un análisis escrito que se incluye en el expediente del caso. Mitchell señaló que los dibujos mostraban varias características típicas de los niños que han experimentado un trauma, incluyendo la repetición de temas inquietantes, el uso de una fuerte presión al dibujar ciertos elementos, particularmente las líneas que representan la tierra o el suelo, y la colocación de figuras en posiciones constreñidas o enterradas. Mitchell concluyó: estos dibujos sugieren fuertemente que la niña que los creó presenció o fue consciente de un evento profundamente perturbador que involucró el entierro de una figura femenina, presumiblemente su madre. La consistencia de las imágenes en múltiples dibujos indica que esta no fue una fantasía momentánea, sino un recuerdo o una preocupación persistente. Robert Coleman visitó la antigua propiedad de los Whitlock en el verano de 1968. Para entonces, la casa original había sido demolida y reemplazada por el refugio de caza. En una carta a la Sociedad Histórica después de su visita, escribió: «De pie en esa tierra, sentí una profunda sensación de dolor, no solo por la abuela que nunca conocí, sino por mi madre, que cargó con esta verdad enterrada toda su vida. Algunos secretos se niegan a permanecer ocultos, sin importar cuán profundamente estén enterrados». Coleman continuó describiendo a su madre como una madre amorosa, pero de alguna manera siempre distante, como si parte de ella permaneciera atrapada en ese valle de los Ozarks. Reveló que Mary se había negado a hablar de su infancia y había reaccionado con una ansiedad inusual cuando sus hijos le preguntaban por sus abuelos maternos. «Ahora entiendo por qué», escribió Coleman. «Ella nos estaba protegiendo de una verdad que ella misma no podía enfrentar por completo, que su padre, el hombre que la crió, había asesinado a su madre y la había obligado a ser cómplice de toda una vida de silencio». El caso Whitlock ejemplifica un fenómeno que los criminólogos identificarían más tarde en numerosas comunidades rurales: la forma en que el aislamiento y la privacidad pueden permitir que la violencia doméstica se intensifique sin intervención. A principios del siglo XX, en los Ozarks, donde las granjas estaban separadas por terrenos difíciles y las normas culturales desalentaban la interferencia en los asuntos familiares, una mujer como Eliza Whitlock tenía pocas opciones de escape una vez que el estado mental de su esposo se deterioraba. El vecino más cercano estaba a kilómetros de distancia y el clima invernal hacía que viajar fuera casi imposible. Incluso cuando se plantearon preocupaciones, como por la partera Harriet Bowman o la maestra Abigail Thornton, los limitados recursos y la jurisdicción de las autoridades locales significaban que una intervención efectiva era poco probable. El profesor Matthews, en un artículo publicado en el Journal of Ozark Studies en 1954, utilizó el caso Whitlock
para ilustrar patrones más amplios en el crimen rural y la respuesta de la comunidad. Señaló que el estatus de Thomas Whitlock como el jefe de familia masculino le otorgaba una autoridad casi absoluta sobre su familia a los ojos de la comunidad. Los vecinos que podrían haber notado señales de advertencia eran reacios a intervenir, adhiriéndose al principio de que el hogar de un hombre es su castillo. Matthews argumentó que esta combinación de aislamiento físico y aislamiento cultural creaba condiciones en las que la violencia familiar podía ocurrir con un riesgo mínimo de ser descubierta o tener consecuencias. El impacto psicológico en los niños Whitlock representa otra dimensión del caso que ha atraído la atención de los eruditos. La doctora Mitchell, en su análisis de los dibujos de Mary, sugirió que la joven había desarrollado un complejo mecanismo de afrontamiento para lidiar con el trauma que había presenciado. En lugar de enfrentar la insoportable realidad de las acciones de su padre, escribió Mitchell, Mary parece haber compartimentado la experiencia, creando una barrera psicológica entre su conciencia y la verdad que ella conocía a algún nivel. Esta fragmentación de la memoria es una respuesta conocida al trauma infantil, permitiendo que el individuo funcione, pero a costa de una integración psicológica completa. Hoy en día, la antigua propiedad de los Whitlock es parte de un área recreativa más grande. Pocos visitantes conocen la historia de ese pedazo de tierra en particular, o los trágicos eventos que ocurrieron allí. Los riscos de piedra caliza aún proyectan largas sombras a través del valle, y al anochecer, cuando el viento se mueve por el barranco, algunos dicen que lleva ecos del pasado, sonidos que podrían confundirse con la voz distante de una mujer que llama desde algún lugar debajo de la tierra, lo que hace que el caso de Eliza Whitlock sea particularmente inquietante. No es solo la forma de su muerte, sino la complicidad silenciosa que permitió que su desaparición no fuera investigada durante tanto tiempo. En las comunidades aisladas de los Ozarks, a principios del siglo XX, la privacidad era muy valorada y generalmente se evitaba interferir en los asuntos familiares. Esta tendencia cultural a la no intervención creó un entorno en el que alguien podía desvanecerse de manera efectiva con un mínimo de preguntas. El diario encontrado en 1952 nos proporciona nuestra única ventana a la experiencia de Eliza durante esos últimos meses. Su creciente miedo, a medida que el estado mental de su esposo se deterioraba, su preocupación por la seguridad de sus hijos y su creciente aislamiento del mundo exterior. Las entradas sugieren una mujer que reconoció su peligro, pero se encontró atrapada tanto por las circunstancias físicas como por las convenciones sociales que ofrecían poca protección a las esposas y madres. Quizás lo más inquietante es el legado de silencio que continuó mucho después de la muerte de Eliza. Sus hijos, particularmente Mary, parecían haber enterrado sus recuerdos junto con su madre, creando barreras psicológicas que los protegían de enfrentar la verdad. Cuando los dibujos de Mary fueron descubiertos después de su muerte, revelaron que alguna parte de ella siempre supo lo que había sucedido, que la verdad había encontrado expresión en su arte, incluso mientras permanecía tácita en su vida. La historiadora local, Margaret Branson, que ha estudiado el caso Whitlock extensamente, observó en un artículo de 2012 que marcaba el centenario de la desaparición de Eliza. Lo que sucedió en ese valle aislado no fue simplemente el asesinato de una mujer por su esposo con una enfermedad mental, sino el asesinato de la verdad misma. Thomas Whitlock enterró a su esposa 2 veces, primero en la tierra detrás de su casa, y luego en una narrativa que borró su existencia y la reemplazó con el abandono. Los niños, demasiado jóvenes para entender por completo, pero lo suficientemente mayores como para saber que algo andaba terriblemente mal, se vieron obligados a participar en esta ficción, cargando con el peso de una verdad no reconocida a lo largo de sus vidas. El caso nos recuerda que los horrores más profundos a menudo no ocurren en momentos dramáticos de violencia, sino en la lenta erosión de la seguridad, en la transformación gradual del hogar en una prisión
y en el terrible silencio que puede descender cuando aquellos que deberían protegernos se convierten en nuestra mayor amenaza. En los profundos barrancos de los Ozarks, donde el sonido viaja de forma extraña y la oscuridad llega temprano, la historia de Elisa Whitlock nos recuerda que los monstruos más peligrosos no son seres sobrenaturales, sino humanos comunes cuyas mentes se han vuelto contra ellos y contra aquellos a quienes una vez amaron. Para aquellos que estudian tales casos, la tragedia de Whitlock ejemplifica cómo el aislamiento puede magnificar la enfermedad mental, cómo las normas culturales pueden permitir el abuso y cómo la verdad, por muy cuidadosamente que se entierre, finalmente se abre camino a la superficie. Décadas después de que se descubrieran los restos de Elisa, la psicología forense ha desarrollado herramientas que podrían haber identificado el estado mental deteriorado de Thomas Whitlock antes de que condujera a la violencia. Y las leyes han cambiado para ofrecer una mayor protección a las víctimas potenciales. Sin embargo, historias similares continúan desarrollándose en lugares aislados donde la privacidad aún puede servir como un escudo para lo impensable. El suelo de piedra caliza de los Ozarks finalmente reveló lo que Thomas Whitlock intentó ocultar. Pero durante 40 años, Elisa permaneció olvidada en su tumba sin nombre. Su destino desconocido para todos, excepto para el hombre que la puso allí y quizás para los niños que cargaron con el peso de ese conocimiento en sus pesadillas y en su silencio. En ese silencio reside el verdadero horror del caso Whitlock, un silencio que hablaba a gritos a aquellos dispuestos a escuchar. El doctor Samuel Hirst, un psiquiatra forense que revisó los registros del caso en 1960 para un artículo en el American Journal of Out Psychiatry, propuso que Thomas Whitlock probablemente sufría de lo que ahora se clasificaría como esquizofrenia paranoide, similar a la condición de su padre. Hirsch notó que el inicio de los síntomas de Thomas parecía seguir el patrón clásico del trastorno, con manifestaciones iniciales a finales de sus 20 o principios de sus 30, aumentando gradualmente en severidad. La naturaleza progresiva de su paranoia, comenzando con una sospecha general de los vecinos, escalando a miedos sobre la seguridad de su hogar y culminando en la creencia de que su esposa estaba de alguna manera contaminada o era peligrosa, se alinea con los patrones documentados de psicosis no tratada. Lo que distingue el caso Whitlock de muchas tragedias similares, argumentó Hirsch, fue el período prolongado durante el cual Thomas mantuvo una fachada de normalidad después de eliminar la amenaza percibida. La mayoría de los casos de familicidio terminan con el suicidio del perpetrador o su aprehensión inmediata. La capacidad de Whitlock para crear y sostener una narrativa alternativa que su esposa había abandonado a la familia y para funcionar en la sociedad durante casi 2 décadas después, sugiere una relación complicada entre sus delirios y su conciencia de las normas sociales, escribió Hirsch. Él sabía lo suficiente como para ocultar sus acciones y crear una historia de encubrimiento plausible, lo que indica que alguna parte de él reconocía que lo que había hecho sería condenado por otros. La respuesta de los niños al trauma que presenciaron o intuyeron ha sido de particular interés para los psicólogos que estudian el caso. Los registros escolares de Edward Whitlock, recuperados durante la investigación de 1952, muestran un patrón de disminución del rendimiento académico y un aumento de los problemas de comportamiento después de la desaparición de su madre. Su maestra notó casos de lo que ahora se reconocería como episodios disociativos, periodos en los que se volvía insensible o parecía estar escuchando sonidos que otros no podían oír. Estos síntomas sugieren que Edward pudo haber desarrollado lo que los clínicos modernos clasificarían como trastorno de estrés postraumático. La respuesta de Mary Whitlock difirió de la de su hermano de manera significativa. Mientras que Edward exhibía signos de angustia más obvios, Mary parecía adaptarse más fácilmente a sus circunstancias cambiadas. La doctora Mitchell sugirió que la edad más joven de Mary en el momento del trauma
podría haberle facilitado la compartimentación de sus experiencias. Los niños de 3 a 4 años todavía están desarrollando su comprensión de la permanencia y la causalidad, escribió Mitchell en su análisis. Mary pudo haber sido más capaz de aceptar la narrativa que su padre presentaba porque su marco cognitivo aún se estaba formando. Sin embargo, como revelan sus dibujos, la verdad permaneció presente en su mente inconsciente, emergiendo a través de su obra de arte de maneras que no podía expresar verbalmente. El impacto a largo plazo del trauma infantil se evidencia aún más en la vida adulta de Mary. Según las declaraciones de su esposo a los investigadores, ella exhibió varias características comunes a los sobrevivientes adultos de trauma infantil: ansiedad crónica, fobias específicas relacionadas con el evento traumático, particularmente su miedo a los espacios cerrados, una aversión a los sonidos de excavación y un desapego emocional. Richard Coleman describió a su esposa como amorosa, pero de alguna manera ausente, como si una parte de ella permaneciera en otro lugar. Esta división de la conciencia, la capacidad de funcionar normalmente en la mayoría de los aspectos de la vida, mientras se amurallan los recuerdos traumáticos, es un mecanismo de supervivencia reconocido en la psicología del trauma. Los efectos intergeneracionales del trauma son sugeridos por la descripción de Robert Coleman del estilo de crianza de su madre. En su correspondencia con la Sociedad Histórica, señaló que Mary era intensamente protectora con sus hijos, hasta el punto de causar conflicto con su padre. Ella se ponía irracionalmente ansiosa si estábamos fuera de su vista por períodos cortos, escribió, y tenía reglas estrictas sobre ciertas actividades. Por ejemplo, nunca se nos permitía jugar en el sótano o cavar hoyos en el patio más allá de cierta profundidad. En ese momento, estas parecían restricciones arbitrarias, pero ahora entiendo que estaban conectadas a sus propias experiencias enterradas. La respuesta de la comunidad al caso Whitlock refleja patrones sociales más amplios con respecto a la violencia familiar y la enfermedad mental en la América rural de principios del siglo XX. Cuando el sheriff Harmon investigó la desaparición de Eliza en 1912, operaba dentro de un marco legal y cultural que valoraba mucho la privacidad familiar y la autoridad masculina. La violencia doméstica se consideraba ampliamente un asunto privado, en lugar de un crimen que requería intervención pública. Sin pruebas claras de juego sucio y con Thomas presentando una explicación plausible para la ausencia de su esposa, Harmon tenía motivos limitados para continuar la investigación, independientemente de sus sospechas personales. De manera similar, los vecinos que notaron cambios preocupantes en el comportamiento de Thomas, su creciente aislamiento, las modificaciones inusuales en su propiedad, su comportamiento agitado en el pueblo, interpretaron estas señales a través de la lente de su tiempo. La enfermedad mental era poco comprendida y fuertemente estigmatizada, a menudo atribuida a debilidad moral o fallas espirituales en lugar de condiciones médicas que requerían tratamiento. El retiro de una familia de la vida comunitaria podría levantar sospechas, pero no se veía como una justificación para la intervención, particularmente en los Ozarks, donde la independencia y la autosuficiencia eran valores culturales. Incluso aquellos más cercanos a la situación, como Catherine Crawford, enfrentaron barreras significativas para una acción efectiva. Como hermana de Eliza, Catherine no tenía estatus legal para exigir acceso a su sobrina y sobrino, o para obligar a una investigación más exhaustiva de la desaparición de su hermana. En su diario expresó su frustración con las limitaciones de su posición. Si Eliza fuera simplemente una propiedad desaparecida, la ley tendría un mayor interés, pero una mujer que podría haber elegido irse, eso se considera su derecho, sin importar cuán atípica sería tal acción. La doctora Elaine Foster, una criminóloga que incluyó el caso Whitlock en su estudio de 1980 sobre los patrones de homicidio rural, señaló que la naturaleza aislada de las comunidades de los Ozarks
creaba condiciones perfectas para lo que ella denominó crímenes invisibles, actos de violencia que permanecen sin descubrir debido al aislamiento geográfico y a los factores culturales. En entornos urbanos, escribió Foster, es más probable que las desapariciones sean notadas y cuestionadas. Múltiples conexiones sociales crean una red que hace difícil un borrado completo. Pero en regiones como los Ozarks, a principios del siglo XX, una persona podía desvanecerse de manera efectiva con una mínima interrupción social, particularmente las mujeres, cuyas identidades sociales a menudo se definían principalmente a través de sus maridos. Foster argumentó que el retraso de 40 años en descubrir el destino de Eliza no fue simplemente un fracaso de la investigación, sino una ceguera sistémica a ciertas formas de violencia. La historia que Thomas Whitlock creó de que su esposa había abandonado a su familia fue fácilmente aceptada porque se alineaba con las narrativas existentes sobre la falta de fiabilidad de las mujeres y las dificultades de la vida en la frontera. La explicación alternativa, que un esposo había asesinado a su esposa, era tanto más inquietante como más difícil de abordar dentro de los marcos legales y sociales disponibles, escribió ella. Era más simple para todos los involucrados aceptar la narrativa del abandono. El entorno físico clave de los Ozarks desempeñó un papel crucial para facilitar tanto el crimen como su ocultamiento. El terreno accidentado, con sus profundos barrancos, densos bosques y cuevas de piedra caliza, ha proporcionado durante mucho tiempo escondites para aquellos que buscan escapar. Durante la Prohibición, estas mismas características hicieron de la región un lugar ideal para las operaciones de contrabando de alcohol. En el caso Whitlock, la ubicación aislada de la granja, ubicada en un valle estrecho rodeado de colinas empinadas, aseguró que las actividades inusuales pasarían desapercibidas. El duro invierno de 1911 a 1912, con sus fuertes nevadas y temperaturas gélidas, redujo aún más la probabilidad de visitantes inesperados que pudieran haber presenciado un comportamiento preocupante. El profesor Matthews, en su estudio de la propiedad, señaló que el suelo rico en piedra caliza de la región había preservado inadvertidamente la evidencia que de otro modo podría haber desaparecido. La composición alcalina del suelo, combinada con las condiciones relativamente secas dentro de la bodega de raíces derrumbada, creó condiciones que preservaron tanto el diario como hasta cierto punto los restos de Eliza. Escribió: en suelos más ácidos o en lugares con mayor humedad, la descomposición habría sido más completa, eliminando potencialmente la posibilidad de identificación décadas después. Esta preservación de la evidencia permitió que la verdad finalmente emergiera, trayendo una medida de resolución a un caso que de otro modo podría haber permanecido como una desaparición sin resolver. Cuando Walter y Ruth Simmons descubrieron el diario de Eliza en 1952, proporcionaron el catalizador para una investigación que finalmente reveló lo que había sucedido en esa granja aislada 40 años antes.